Entonces, en los experimentos de pasos múltiples, como su nombre lo indica, nosotros vamos realizando el mismo experimento una y otra vez, por eso se denomina de pasos múltiples. ¿Qué debemos saber de los pasos múltiples? Que el experimento que se realiza siempre es el mismo, ¿cierto? Y que los resultados a obtener también siempre son los mismos. Cuando los pasos múltiples, pues obviamente son iguales, digámoslo así. Pero también podemos tener pasos múltiples en los cuales los resultados o el conteo en cada uno de los pasos es diferente. Entonces, no sé si por allá se acuerdan en los primeros talleres que dábamos un ejemplo de, por ejemplo, generar una contraseña para un programa cualquiera que decíamos debe contener 3 dígitos y 2 letras, ¿cierto? Algo así, eso era como una regla de experimentos de pasos múltiples. El ejemplo más sencillo, obviamente, es lanzar una moneda, como recordamos, y decíamos que cuando lanzábamos una moneda detrás de otra varias veces, varios pasitos, pues lo que necesitábamos saber al final del ejercicio era cuántos resultados posibles podíamos tener. Y veíamos algo que se llamaba diagrama del árbol. Y el diagrama del árbol me daba de una manera gráfica la cantidad de posibles resultados cuando yo realizaba un experimento. Entonces, en este ejemplo en particular que tenemos aquí en la pantalla, yo realizo un experimento de pasos múltiples en el cual en cada uno de los pasos lo que hago es lanzar una moneda. Si yo lanzo una moneda una primera vez, pues puedo obtener 2 resultados posibles, ¿cierto? Cara o sello. Y cuando lanzo una moneda una segunda vez, pues se me abren otro abanico de posibilidades. Y nosotros veíamos que aquí los puntos al final, a la derecha, pues era el número de resultados posibles. Entonces, en esta regla de conteo de pasos múltiples, si yo lanzo una moneda 2 veces, el número total de resultados es de 4. Y decíamos que la forma matemática de deducirlo era mediante esta expresión. Decíamos que teníamos que armar una potencia en la cual uno de los elementos de la potencia era el número de pasos y la cantidad de resultados del experimento como tal era otro de los elementos de la potencia. Entonces dice, vea, se describe un experimento de pasos múltiples, se describe como una secuencia de k pasos con n resultados posibles, ¿cierto? Entonces la potencia me quedaría algo así como esto. El n son los pasos elevado a un número k, o es al contrario, n resultados No, posibles. profe, es así. Ok. Entonces, cuando yo lanzo la moneda 2 veces, 2 son los pasos, ¿cierto? No, si está mal la fórmula. Y 2 son los resultados posibles. Si yo lanzara una moneda 3 veces, ¿cierto? Estos son los posibles resultados y los pasos son 3, ¿cierto? Entonces, en este caso, en el primer caso, yo al final del ejercicio podría tener 8 resultados posibles y en el segundo caso podría tener 8 resultados posibles. Pero realmente lo que debo tener en cuenta es eso, que yo lo que debo armar es una potencia. Otro ejemplo, cuando yo juego una lotería o un chance, digamos que una lotería que consta de cuatro dígitos, por lo general las loterías siempre son de 4 dígitos y creo que los chances son de 3, pues la forma en la cual yo puedo saber cuántos posibles resultados es saber cuántos pasos tiene ese número. Entonces estamos hablando de un número que está compuesto de 4 dígitos, donde en cada uno de esos pasos tengo la posibilidad de obtener 10 resultados posibles, ¿cierto? Entonces yo aquí puedo obtener del 0 al 9, aquí también y aquí también. Entonces, cuando yo juego una lotería, ¿cuáles son los resultados posibles si la lotería consta de 4 dígitos? Vendría dada por esta fórmula. El número de resultados elevado a la cantidad de pasos. En este caso, si yo juego una lotería de 4 dígitos, pues hay 10.000 resultados posibles.
¿Listo? Esa es simplemente la regla de conteo para experimentos de pasos múltiples. Si yo lo voy a hacer obviamente en Excel o en la calculadora, pues en Excel habíamos visto que para hacer o elevar un número a una potencia teníamos una fórmula que era esta, potencia, en la que me pide el número, un número y una potencia, o sea, el número al cual quiero elevar. Simplemente tiene esos dos parámetros. Apenas silencio acá, listo. Entonces, por ejemplo, para este caso simplemente sería 10 y la potencia elevado a la 4. Y ahí obviamente vamos a obtener el resultado que deseamos. O una forma también de hacerlo es escribir el número 10 y con este acentico que tengo acá, como con esa triangulito invertido, yo la verdad creo que no sé cómo se llama muy bien eso, algunos le dicen acento circunflejo o circunflexo, algo así. También con esa fórmula en Excel puedo calcular fácilmente una potencia. ¿Listo? Para que vayan anotando ahí formulitas para que no se les olvide. Aquí también en las diapositivas se mostraba también un ejemplo de un experimento, digámoslo así, de pasos múltiples, en el cual lo que se mostraba era una tabla de proyectos que una firma constructora había realizado. Y decía la firma constructora que ellos pues realizaban un proyecto en dos etapas. La etapa número 1 pues era uno de los pasos, o el paso número 1, y la etapa 2 era la etapa de construcción, o el paso número 2. Entonces, en este caso, si ustedes ven, la etapa 1 podía tomarse 2, 3 o 4 meses de duración, y asimismo la etapa 2 de construcción tenía también unas duraciones específicas, que eran 6, 7 y 8, ¿cierto? En este caso, si bien la cantidad de meses no es la misma, ¿cierto? Aquí son 2, 3 y 4. Sí, en ambos pasos, digamos que tenemos 3 posibilidades posibles. Y ellos, pues aquí realizan las combinaciones y al final se deducía, pues, cuál eran los resultados posibles de que durara pues la construcción o la terminación, perdón, de un proyecto en dos etapas. Por aquí creo que en la otra diapositiva pues hay un diagrama del árbol representando eso que acabamos de decir. Entonces en la primera etapa, si se demoraba 2 meses, en la etapa de construcción tenía estas 3 posibilidades y así para cada uno de los tiempos. Y al final, pues dependiendo de cada uno de los eventos que se obtenían o de los resultados, pues la duración del proyecto iba a tener un total. Bueno, la segunda regla de conteo que vimos era una regla de conteo que se llama combinaciones. Para las combinaciones vimos una fórmula que involucra algo que se llama el factorial matemáticamente. Pero ¿qué son las combinaciones? Las combinaciones es sacar un grupo pequeño, una muestra al azar, un grupo pequeño de un grupo mayor. Entonces, cuando hablamos tanto de combinaciones como de permutaciones, lo que debemos recordar es que es la escogencia de un grupo pequeño de un grupo más grande. Entonces, en clase yo les decía que un ejemplo muy fácil era que yo dentro del grupo de estudiantes, un día cualquiera decía que iba de alguna forma a darles un premio a los que estaban ahí por asistencia y que le iba a dar un premio a 3 personas de 15 o de 18 que estaban en el salón. Entonces, realmente lo que se hace con combinaciones es de alguna forma saber la cantidad de posibles grupos de 3 personas que yo podría eventualmente formar. Y combinaciones y permutaciones en términos generales o en su base son lo mismo, ¿no? Es la selección de un grupo pequeño de elementos de un grupo más grande. Pero la diferencia entre combinaciones y permutaciones era el orden. Entonces hablábamos que en combinaciones el orden a mí no me interesa y decíamos, por ejemplo, que en el ejemplo que estamos haciendo, yo podía escoger para darle el premio a Jaime, a María Alejandra, a Jessica,
O podría en otra combinación posible escoger primero a María Alejandra, a Jaime, de último a Jessica. Esos dos grupos, aunque tienen las mismas personas, para combinaciones es exactamente lo mismo, ¿cierto? No importa. Entonces, en combinaciones, el orden en que se seleccionan los elementos no es evidente o no es el problema. Mientras que en permutaciones, sí. En permutaciones el orden es muy importante. Entonces también dábamos el ejemplo de que esas mismas 3 personas de ese salón o de ese grupo se iban a seleccionar para, por ejemplo, asignarlos a unos cargos especiales dentro del consejo o dentro de una parte de la universidad. Entonces decíamos que íbamos a crear un comité, por ejemplo, de estudiantes, y uno de esas personas seleccionadas iba a ser el presidente, otro iba a ser vicepresidente y otro iba a ser tesorero. Entonces, en ese orden de ideas, obviamente no era lo mismo que en un grupo Jaime quedara de presidente a que en otro grupo Jaime quedara de tesorero. Esa es básicamente la diferencia, digámoslo, en términos de teoría de combinaciones y permutaciones. La fórmula de combinaciones, pues viene dada por esta fórmula que tenemos acá, esta formulita que estamos viendo acá. ¿Qué involucramos en esa fórmula? Entonces recordamos, involucramos el tamaño de dos grupos. La n mayúscula es la cantidad de elementos del grupo mayor y la n minúscula es la cantidad de elementos del grupo menor o del grupo que se va a seleccionar de un grupo más grande. ¿Ok? Nosotros en Excel, muestra a ver si yo tengo un ejercicio por acá cerquita. Hagamos uno acá. Bueno, por ejemplo, este decía, ¿de cuántas maneras pueden seleccionarse 3 elementos de un grupo de 6? ¿Cierto? Y aquí estamos hablando de combinaciones. Entonces, aplicando la fórmula que tenemos anteriormente, pues lo podemos hacer. Pero Excel también tiene aquí una fórmula, y creo que algunos de ustedes, pues en las primeras clases no utilizaron computador. Entonces, en Excel tenemos una fórmula que nos permite sacar directamente las combinaciones, sin ponernos a hacer las operaciones pues, matemáticas, digámoslo así. Esa fórmula que podemos utilizar en Excel es esta. Combinat, creo que es. Entonces, combinat me va a pedir dos parámetros siempre. Creo que el primer parámetro que me pide es el número del grupo mayor y el segundo creo que es el parámetro del grupo menor. Sí, así es. Entonces, por ejemplo, para este ejercicio, si yo voy a seleccionar un grupo de 3 de un grupo mayor de 6, yo puedo tener 20 combinaciones diferentes, es decir, puedo armar 20 grupitos diferentes de 3 elementos de un grupo de 6. Y para permutaciones también tenemos una fórmula. Entonces, para permutaciones utilizamos esta fórmula que tiene Excel también, permutaciones. Entonces, lo mismo, el número es la cantidad mayor o el grupo mayor de elementos, la totalidad del grupo, la población, y el elemento o el segundo parámetro es el grupito pequeño que vamos a sacar, el grupito que se va a seleccionar. Entonces, para este caso me dio 120. Entonces, primera conclusión. Siempre va a haber más permutaciones que combinaciones, ¿cierto? Y esto es lógico, porque como en el ejercicio decía, estamos armando grupos con 6 letras diferentes. Entonces, para combinaciones es lo mismo ABC que BCA que ACB, ¿cierto? Para combinaciones es exactamente lo mismo, este grupo es el mismo, pero para permutaciones cada uno de ellos es diferente. Por eso es que siempre vamos a tener más permutaciones que combinaciones. Okay. Profe, ¿no hay una formulita en Excel que nos diga cada una de las permutaciones? No que yo sepa, pero se podría hacer programando. Ah, pero verdad que no, ustedes no son de Muchas ingeniería. gracias.
Usted no, Muchas qué gracias. pena, es que usted no de ingeniería. Ingeniería No, hacía en señor. programación, entonces. Y tampoco interpolamos, profe, tranquilo. Pero el Excel interpola. El No Excel lo sabemos. hace. El compañero no nos enseñó. El compañero no enseñó. De todas maneras, hay una fórmula en Excel también que es la fórmula de factorial, que la podríamos usar si yo quisiera en algún momento eventualmente utilizar, se me perdió, utilizar esta fórmula que tengo acá, ¿cierto? Podríamos obviamente usar también las formulitas que tenemos en Excel con factorial. Entonces yo simplemente tendría que hacer en una celda pues las operaciones que tengo acá. Y si lo fuera a hacer, pues lo podría hacer de esta manera. Arriba me dice que n factorial, el factorial en Excel se saca con esta fórmula que tengo acá, factorial, y me dice factorial de qué número, de este número, y eso lo dividiríamos entre n factorial, que es el 3 factorial o el factorial de 3, entonces factorial de este número, y eso va multiplicado obviamente por el factorial de la resta de esos dos números, de este menos este. Cerramos y me debe dar exactamente lo mismo. Listo. Entonces ahí hay dos formulitas o hay varias funciones en Excel que eventualmente pues, nos permitirían hacer esto sin necesidad de echar calculadora. Que sería muy aconsejable que lo utilizaran en la evaluación de la próxima semana. Listo. Entonces, permutaciones y combinaciones, como les digo, es exactamente lo mismo. La única salvedad o lo único que debemos tomar en cuenta, obviamente, es el orden. Y que siempre vamos a tener más permutaciones que combinaciones. Hacíamos un ejercicio en ese entonces, que fue este. Que si lo pueden realizar ahí nuevamente, pues sería muy bueno. Decía que una lotería se jugaba 2 veces a la semana por allá en Estados Unidos y que para que una persona se la ganara tenía que adivinar 5 números o 5 baloticas, digámoslo así, que iban numeradas con los números del 1 al 55 y eventualmente, eso me creo que decían que eran unas bolitas blancas, sí, unas bolas blancas del 1 al 55, y eventualmente para ganarse el premio mayor también tenía que ganarse o escoger una bolita roja que iba entre números del 1 al 42, ¿cierto? La pregunta al final del ejercicio era, esto es muy parecido al baloto, la pregunta al final del ejercicio era, calcule el número de formas en las que los primeros 5 números pueden ser seleccionados. Entonces aquí primero que todo no me están diciendo si son combinaciones o son permutaciones, ¿cierto? Pero si yo analizo un poco el ejercicio, pues yo entiendo que hay 55 baloticas dentro de una bolsita y que no importa si yo saco el número 1 en la primera ocasión o lo saco en la tercera ocasión o en la quinta ocasión. Entonces, como en este caso no importa el orden, ¿cierto? Entonces estaríamos hablando de combinaciones. Entonces, para responder la primera pregunta que dice aquí, calcule el número de formas en los que los primeros 5 números pueden ser seleccionados, tendríamos que usar una fórmula de combinaciones. Yo como ya la tengo acá, pues simplemente la voy a hacer así facilita. La copio acá. Y el grupo grande me dice que es de 55 y el grupo pequeño me dice que es de 5 y este no está formulado. Ah, ok, yo no lo formulé. Combinaciones de este y combinaciones de este. Listo, y ahí me da el resultado. Entonces, tengo 3.478.761 formas de que estos números o estas balotas del 1 al 55 se me arreglen cuando yo haga la selección. Y a su vez, este ejercicio tenía una parte también de pasos múltiples, ya la vamos a ver. La parte B decía, ¿cuál es la probabilidad de ganar un premio de 200.000 por coincidir los números de las 5 bolas blancas? Eso ya lo vamos a hacer ahorita cuando expliquemos
las probabilidades, ¿cierto? ¿Y cuál sería en total o la cantidad de posibles resultados para que una persona, obviamente, se gane los 5 primeros números o las bolas blancas y adicionalmente, pues acierte la última bola o el último dígito que es del 1 al 42? Entonces, en ese caso, el ejercicio se nos convertía en un paso, en algo de pasos múltiples, donde en el primer paso se escoge uno de todos estos, ¿cierto? Tengo todas estas posibilidades. Y en el segundo paso, todo este número, todas estas combinaciones que tengo aquí, se pueden combinar con 42 números más. Entonces, al final del ejercicio o al final del resultado, pues simplemente tendríamos que multiplicar estos dos números, ¿cierto? Entonces, para verlo como de alguna manera gráfica, pues nos hacemos a la idea de que aquí en el primer pasito, ¡ay! Se me fue por acá. Que aquí en el primer pasito, pues obviamente vamos a partir de la primera o de la bolita blanca, que son 42 números diferentes, ¿cierto? Cuando terminemos ahí con los 42 números diferentes, cada uno de esos números se puede combinar con una de estas posibilidades, o sea, con 3.478.761. Entonces, por eso este ejercicio sería un ejercicio de pasos múltiples también. Entonces, aquí tuvimos que hallar una combinación, pero la cantidad total de resultados es un experimento de pasos múltiples. Bueno. Decíamos entonces que una vez sabíamos el número total de resultados de un experimento, podíamos entonces entrar a calcular algo que se llama la probabilidad. Reglas básicas de la probabilidad. Pues las dos reglas básicas de la probabilidad son muy sencillas. La primera, que la probabilidad siempre nos va a estar en rangos de entre 0 y 1. Si estoy hablando pues en términos de números decimales, o va a estar entre 0% y 100%. Y teníamos también una forma de expresar la probabilidad, que era expresarla en forma de fraccionarios. Entonces, no sé si se acuerdan que decíamos que cuando yo lanzaba un dado, la probabilidad de obtener uno de esos resultados venía dada por 1 entre 6. Y 1 entre 6, obviamente, si yo lo realizo en la calculadora, pues me va a dar un número decimal. Entonces, digamos que es otra forma de expresar la probabilidad, pero realmente esta última pues viene siendo igual a esta, si yo desarrollo pues la operación como tal. Esa es la primera regla de la probabilidad. Y la otra regla de la probabilidad es que la suma de las probabilidades de cada uno de los resultados de un experimento, la suma de cada una de ellas, siempre debe ser igual a 1. Cuando yo tengo pues un evento como lanzar un dado en el que cada uno de ellos pues tiene la misma probabilidad, no hay ningún problema. Pero tenemos algunos casos o algunos experimentos en que la probabilidad de obtener un resultado u otro pues no es lo mismo para cada una de las situaciones. Teniendo claro esto, entonces hablábamos de métodos de asignación de probabilidades, hablábamos de un método clásico que es justamente cuando cada uno de los resultados tiene exactamente la misma probabilidad de ocurrir, ¿cierto? Y en ese caso siempre denotamos entre 1 sobre n, donde n es el número total de resultados. Si yo lanzo una moneda, la probabilidad de obtener una cara o un sello va a estar dada por 1/2. Si yo lanzo un dado, la probabilidad de obtener cada uno de los resultados va a estar dada por 1/6. Y así sucesivamente. Otro método de asignación de probabilidades era un método que decíamos que era el método de frecuencia relativa. Y ahí nos remontábamos al semestre pasado cuando vimos lo que era una frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa en términos generales es asignarle una probabilidad a cada uno
de los resultados posibles de un experimento. Un ejemplo que vimos en su tiempo era que a una persona le solicitaban en un hospital que todos los días a cierta hora fuera a la sala de espera y contara cuántos pacientes estaban, cuántas personas estaban ahí. Ese experimento la persona lo realizó durante 20 días y durante esos 20 días, pues los resultados que obtuvo fue estos, que podía encontrar desde 0 pacientes en la sala de espera hasta 4 pacientes. Con esos datos, pues se arma una tabla de frecuencia relativa. No sé si esté acá, no, aquí no está. Entonces voy a pasarla aquí a la carrera 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Y los otros números son 2, 5, 6, 4, 3. 2, 2, 5, 6, 4, 3. Listo. Entonces decíamos que estos eran los pacientes y decíamos que estos eran los días. Y para sacar una frecuencia relativa, lo que hacemos es dividir cada uno de los días en los que se realizó o se encontró el número de pacientes de la tabla entre el total de días en los cuales pues se realizó el estudio. Entonces yo digo aquí que de alguna forma esto es una frecuencia relativa y esa frecuencia relativa sería igual a dividir este número 2 entre el total de días en los cuales se realizó el estudio. Y aquí tendría una frecuencia relativa. Esa frecuencia, cuando estamos hablando de probabilidades, se me convierte realmente en una probabilidad de ocurrencia. ¿Cierto? Eso se me convierte en una probabilidad de ocurrencia. ¿Y cómo debo leer esos valores? Esos valores los leo de la siguiente forma. Vea, la probabilidad de que un día cualquiera del año, de un mes diferente, de que yo salga